Amables televidentes, los saluda José Alberto Tejada Echeverri, presentándoles el programa institucional del Canal 2 informativo Nuestra Gente. Hoy estoy acompañado de Carolina Quijano, quien ustedes ya conocen. Ella es especialista profesional en temas de negocios internacionales, finanzas y negocios internacionales, y es líder del colectivo Generación, que es un grupo de jóvenes caleños y vallecaucanos, universitarios y recién egresados, que están apostando por hacer política y por promover el civismo en la región. Buenos días, Carolina. Buenos días, doctor José Alberto. Buenos días, teleaudiencia. Esperemos que el programa de hoy sea de todo el gusto de la comunidad y que nos sigan acompañando. Y también nos acompaña hoy César Valencia, es un joven caleño, está terminando Derecho, trabaja con Encali, y es la persona que está haciéndole seguimiento a lo que se llama desde Encali los fraudes a las conexiones y a los servicios de acceso al agua para consumo humano, al agua potable, tanto por parte de los hogares como por parte del comercio y la industria en general. Él es también un joven dedicado a participar en diversas actividades de acción cívica y acción política, y ha estado cerca de estos colectivos. Entiendo que está muy cercano a las huestes del actual presidente de la República, para no decir al partido de la U. César Valencia, buenos días. Bueno, muy buenos días, doctor José Alberto. Agradezco la invitación del día de hoy a usted, al Canal 2. Espero que el programa del día de hoy para toda la teleaudiencia sea agradable y muy productivo. Muy bien, entremos en materia. El tema del agua, si lo miramos como noticia de prensa, digámoslo, asustadora, nos indica que Cali tiene riesgo de desabastecimiento de agua potable porque hay mucha turbiedad en las aguas que vienen del río Cauca, porque hay mucha erosión en los nacimientos y en la alta montaña de donde vienen los otros ríos de la ciudad, y esto puede significar pues que entonces los caleños en relativo poco tiempo nos quedemos sin agua. Pero además de ese fenómeno que es, digámoslo, macroestructural y que requiere definiciones por parte de la gerencia de Encali y por parte del Consejo de la ciudad, hay otros problemas que afectan con igual intensidad el acceso y el consumo de agua potable, y es cómo estamos manejando los caleños, tanto en los hogares como en las empresas y el comercio en general, el uso y el consumo del agua. Entonces yo comienzo con usted, César. Denos una breve información de cómo está distribuido el consumo de agua potable en Cali. Entendemos que los caleños consumimos entre 20 y 22 millones de metros cúbicos de agua al mes, pero esos 20 o 22 millones de metros cúbicos de agua al mes, ¿cuántos son hogares y cuánto es industria y comercio? ¿Cómo está repartido ese consumo? Bueno, muy bien. En primer lugar, podemos dar una definición de que mensualmente las empresas municipales producen entre 20 y 23 millones de metros cúbicos al mes, pero hay que tener en cuenta de que esos 23 millones de metros cúbicos que las empresas municipales producen en acueducto, aproximadamente 10 millones de metros cúbicos se están perdiendo. La mitad. O sea, la mitad. Es una grave situación realmente. ¿Y por qué se están perdiendo? Se están perdiendo porque actualmente falta mucha conciencia ciudadana, actualmente falta mucho sentido de pertenencia por el acueducto, por Encali, por las empresas municipales, por nuestra ciudad. Entonces, realmente lo que sucede es que esos 10 millones de metros cúbicos de agua son lo que denominamos pérdidas de acueducto, que se pueden dividir en dos factores: las pérdidas técnicas y las pérdidas comerciales. Las pérdidas técnicas son aquellos daños o fugas que presentan la red matriz o las tuberías, y las pérdidas comerciales son aquellas que se producen por medidores parados, fraudes de acueducto, fraudes clandestinos, servicios directos y demás circunstancias que son producto de un caso fortuito de las personas. Pero a ver, esos 10 millones de metros cúbicos que que se están perdiendo, me imagino que en Cali los tienen más o menos identificados. ¿Cuánto de eso se pierde por zonas de la ciudad o por categoría de consumidores, hogares o empresas? ¿Cómo es? Bueno, podemos aseverar de que
de esos 10 millones de metros cúbicos que estamos perdiendo, aproximadamente 5 millones de metros cúbicos se pierden en lo que son los estratos 1, 2 y 3, que son aproximadamente un promedio de 13.207 clientes en lo que nosotros tenemos de factura, y otro promedio son las grandes empresas, los grandes consumidores. Pero cuando usted habla de 13.207 clientes, ¿es 13.207 clientes que tienen identificados y que no tienen factura de servicios públicos? No, 13.207 clientes que nosotros tenemos sí plenamente identificados, que tienen factura de servicios públicos, pero que están reconectados de manera ilegal. Explíquenos, por favor, para poder entender bien. Perfecto. En Cali tiene un contrato de condiciones uniformes con su cliente, que es decir, entre las empresas municipales y el cliente, ¿verdad? Ese cliente puede ser de estrato 1, 2 o 3, 4, 5, 6, no importa, pero lo que realmente en Cali observa es el promedio de consumo mensualmente de esa persona. Al nosotros enviar un revisor en Cali, toma la lectura y observa de que no pagó, entonces procede al corte o a la suspensión. Como procede al corte o a la suspensión, las personas, ¿qué hacen? Pues lastimosamente por la situación precaria, proceden a reconectarse ilegalmente. De ese caso que le acabo yo de dar, tenemos 13.207 personas en la misma situación. Que se reconectan. Y no solamente eso, sino grandes consumidores, comerciales, industriales, lavaderos de carros, panaderías, moteles, hoteles y demás. Carolina, estudiosos de temas del cambio climático, de la economía y la sociedad del siglo XXI, dicen que el agua será el factor de guerra de este siglo, que antes que la comida, que antes que el empleo, el acceso literal al agua disponible para el consumo humano, será lo que va a promover las guerras más complicadas de este siglo. Pero aquí en Cali él está dando unos datos que son como muy preocupantes, porque dice 13.000 hogares, pero ¿y cuántas empresas y cuántos comercios? Es decir, que se pierda la mitad del agua. Es que eso no cabe en la cabeza. Yo creo que aquí tenemos que poner una perspectiva también regional y tenemos que hablar, por ejemplo, que de los 33 municipios que tiene el departamento, de los 42, 21 zonas tienen en su zona rural una calidad de agua que no es de alto riesgo para el consumo, pero que tampoco es de calidad óptima, y 3 tienen calidad de agua inviable. Entonces estamos hablando de un departamento que es rico en agua, pero imagínense la problemática que tenemos. Entonces desde ahí tenemos que mirar la perspectiva en Cali de cómo se acoge eso a la ciudad, porque obviamente la problemática en la ciudad es muchísimo más amplia, y yo creo que también lo que tenemos que analizar es que, por ejemplo, nosotros que somos un departamento que produce caña, tenemos que tener claro que la producción de caña exige una tonelada de azúcar requiere 16 toneladas de agua. Una tonelada de azúcar requiere 17 toneladas de agua. Y además es un monocultivo que después de que la tierra queda árida, porque queda seca, después de que le producen caña, hay que esperar 10 años para que se regenere, y en esa regeneración hay que también echarle riego y echarle agua a la tierra. Entonces yo creo que también es una revisión del tema estructural e industrial al que nosotros nos estamos orientando como departamento y como ciudad, porque es claro que la naturaleza nos está diciendo que no puede más. Cada vez se merma más el nivel del Cauca, y de ahí es que depende el riego de la caña de azúcar. En el momento que eso se termine, probablemente pueden tomar agua potable para empezar a regar los cañaduzales. Entonces, definitivamente, si nosotros no nos concientizamos de que tenemos que cuidar el agua, que tenemos que cuidar la naturaleza, eso nos puede generar una gran problemática en el largo plazo, y puede ser lo que muchos dicen, una posible guerra. César, ustedes en sus estudios, sus seguimientos, uno se pregunta, bueno, se pierden 10 millones de metros cúbicos de agua, pero esos 10 millones no se pierden desde hace un mes, ni desde hace 6 meses. Yo me imagino que se pierden hace mucho tiempo, cuando la ciudad era mucho más pequeña.
¿qué explicación tiene que en Cali no haya procedido a ir tomando medidas para detener esa situación de robo o de desperdicio de agua? ¿Por qué dejaron llegar eso a este extremo donde la mitad del agua que se trata se pierde? Bueno, realmente en Cali no es que no haya tomado correctivos. En Cali ha tratado de tomar todos los correctivos posibles. Lo que sucede es que en Cali no tenemos un sentido de pertenencia por las empresas públicas o por el acueducto en Cali. Segundo, tenemos un factor, como yo le decía ahora, de que las personas reinciden mucho en el corte ilegal, en un servicio directo, en las reconexiones ilegales. Tercero, los grandes consumidores y las personas que nos están robando actualmente agua no son reincidentes hace un mes, hace 2 meses, sino hace muchos años, y lastimosamente tenemos que aseverar de que por presiones políticas inclusive muchas veces no se han tomado medidas correctivas. A ver, yo le meto a usted en calzas prietas. ¿Usted puede dar nombres de algunos grandes consumidores que estén identificados y que se sepa que no están pagando el servicio de agua? La verdad no puedo oficialmente dar nombres, pero sí puedo citar ejemplos. Es decir, citemos que hay una fábrica de una empresa de agua. Esa empresa de agua está produciendo botellas de agua para vender, pero tienen varios medidores y uno de esos medidores está parado. Entonces, ¿qué sucede? Está consumiendo en los demás medidores, pero ese está parado. Entonces, lo que ese medidor deja de consumir, eso deja de percibir la empresa, por citar un ejemplo. Y si ustedes la tienen identificada, ¿por qué no han procedido? Claro que sí, nosotros en estos momentos estamos llevando a cabo todas las acciones correctivas mediante acciones judiciales, administrativas y penales, y lo que vamos a hacer es precisamente eso. Ya estamos tomando todas las medidas del caso. O sea, mi querido amigo televidente, que usted le compra el agüita embotellada a estas empresas, ellas se la cobran. Aquí tuvimos en este canal hace algún tiempo al doctor Alberto Ángel, cuando era gerente de acueducto. Okay. ¿Sí? El doctor Alberto Ángel, sí. Y él nos decía que un litro de agua de en Cali salía a $1, y el mismo litro de agua embotellada con marca salía a $2.000, es decir, el 2000%, y que el agua que daba en Cali, él garantizaba que era agua 100% apta para el consumo humano, lo que no siempre ocurría con la famosa agua embotellada. Pero si además de que nos están vendiendo al 2000% el agua embotellada, se nos están robando el agua que trata las empresas municipales, que la sostenemos todos con el pago que hacemos en las facturas y en los impuestos, hombre, qué bonito pagarle al ladrón para que nos siga tumbando. Yo creo que aquí parte de lo que habla César y lo que refleja esto es la cultura de la ilegalidad que tenemos. Exacto. Y la falta de sentido de pertenencia por lo propio. Es que las empresas municipales son nuestras. O sea, eso es un patrimonio de todos los caleños y nosotros no podemos actuar como si fuera de terceros o como que no, yo dejo la llave abierta o lavo el carro con agua potable o dejo sin ningún tipo de supervisión a un niño usando la llave. Ese tipo de comportamientos lo único que han hecho es perjudicar a las empresas y perjudicarnos a nosotros, porque mucha gente no puede pagar el consumo y después se le corta el servicio y hace una reconexión ilegal, como lo mencionaba César. Además de eso, en relación a lo que usted decía del agua embotellada, y yo ahí tengo una observación que hacer, y es: mi hermanita es muy quisquillosa con las cosas, con la alimentación, de lavar los alimentos bien, y le gustaba mucho tomar agua embotellada y no el agua de la llave. Yo siempre he tomado mi agua de la llave, hasta que un día miramos un estudio y nos dimos cuenta de lo que usted está afirmando, que el agua de la llave es más probada, o sea, es más testada que el agua embotellada que le venden a uno. Entonces es más saludable el agua de la llave que el agua embotellada, pero aún así la gente insiste en consumir más agua embotellada que el agua de la llave, y además ha creído que entonces el agua en Cali no es lo suficientemente potable, cuando es un agua que tiene que ser tratada y que tiene que seguir unos lineamientos de ley, no es porque quiera. Ahí se confirma el poder de la mercadotecnia, del marketing. Ahora bien, yo quiero hacer referencia en algo. Bueno,
y es que en Cali no solamente vende, sino que en Cali trata, produce y distribuye agua, y todo eso tiene un ciclo, el agua tiene un ciclo. Como bien podemos enterarnos, el agua nace en unas cuencas hidrográficas, que es una zona montañosa. De ahí se forman unos riachuelos y estos desembocan en unos ríos principales. Vamos a citar el río Cauca. Del río Cauca tenemos un grave problema, y es que es un río que en estos momentos el agua está muy contaminada. Entonces, el agua del río Cauca desemboca ¿en dónde? En la planta donde se va a tratar, que es una planta de potabilización de en Cali. Citemos la planta de Puerto Mayarino, y a su vez en Cali va a tratar el agua dependiendo el grado de contaminación que tenga. Asimismo va a aplicar su tecnología, asimismo va a hacer el tratamiento. Después de que la planta le hace el tratamiento al agua, se envía a las viviendas, y en esa transición, en ese paso entre la planta y las viviendas, es donde se presentan las pérdidas, es donde se presentan tanto las pérdidas técnicas y las pérdidas comerciales. Pérdidas técnicas porque se producen daños en red matriz o en tuberías, y pérdidas comerciales por todo lo que yo le decía ahora, que no solamente son fraudes o clandestinos, también podemos tener medidores que registran al revés, también podemos tener lecturas en cero, también podemos presentar toda una serie de desajustes que son las que hacen que en estos momentos se presenten esas pérdidas comerciales. Bueno, pues lo sigamos buscando, porque es que es muy fácil. Yo le estoy exculpando aquí al jefe o jefa de hogar que se reconecta cuando le van y le cortan el servicio. Eso está mal hecho, pero es cierto también que el agua es indispensable para la vida humana. Y si yo soy padre de familia y tengo 3 niños y los tengo que mandar a la escuela o están enfermos, pues también es una afrenta al derecho esencial de la vida que a mí se me niegue el agua. Pero esto no significa que no haya que tomar correctivos y que no haya que invitar a la gente, sobre todo en los hogares, a que seamos cuidadosos con el agua, con el consumo, y que además paguemos la factura. Pero lo que es más grave es los que con ánimo de lucro, muchos de ellos grandes empresas gerenciadas por señorones y por señoronas muy encopetados, que tienen mucho poder político y que tienen mucho poder mediático, esos no pasa nada y se nos roban literalmente el agua. Yo quiero pedirle a usted ya sé que no me va a dar nombres, aunque yo quisiera picarle la lengua para que soltara alguno, siquiera un hito. Es que hay una cantidad de bandidos, porque ese es el nombre, bandidos, que nos cobran los productos de ellos como si tuvieran todos los costos, y mentira es que hay un costo muy importante, que es el costo del agua, que se lo roban, y al robárselo se lo roban a usted y a mí cuando estamos pagando nuestras facturas. Hábleme de qué pasa con la industria de los moteles, con la industria de los lavaderos de carros. A mí me habían dicho que, por ejemplo, los lavaderos de carro eran aguas freáticas, ¿pozos? Como especie de pozos o aljibes, digámoslo así, que se montaban, y entonces esa era agua cruda, agua no tratada, con la que se lavan los carros. Pero que a mí me digan ahora que es que los carros se lavan con agua potable y que se bota cantidad de agua lavando carros, eso sí es como complicado. Totalmente. Bueno, no podemos generalizar de que todos son ilegales, porque hay gente que realmente sí ha acudido a nuestras empresas para que les prestemos el servicio y han sido muy responsables tanto en su consumo como en el pago del agua. Lo que sí podemos decir es que hoy en día es común de que vamos por nuestro barrio caminando y vemos en la esquina 4 o 5 carros haciendo fila y los están lavando. Entonces nos preguntamos, bueno, ¿de dónde sale el agua para que estas personas estén lavando carros, que no es en un momento, es decir, es todo el día? Podemos aseverar de que el agua no está saliendo de un producto legal, sino que se presenta un servicio directo, unos clandestinos, en donde se reconectan de otras redes y con estas se surten con el fin de lucrarse para lavar estos vehículos. No estamos juzgando, no estamos entrando en materia de crítica. Lo que sí quiero es que tomemos conciencia y que empecemos a preocuparnos
tanto por nuestra ciudad como por nuestras empresas públicas. Las empresas públicas son nuestras, son de Cali, y es el momento en donde tenemos que recuperar el sentido de pertenencia por lo propio, por nuestras empresas, y seguir lo legítimo, lo legal. En relación a eso, doctor, lo que usted mencionaba de la problemática que hay en una familia si le cortan el agua, porque el agua es esencial para la vida. Hace como un mes escuché y leí una noticia del alcalde donde informaba que se iba a plantear en Cali una figura que se llama el consumo mínimo vital de agua. No sé si César tiene conocimiento. Sí, ya se está dando. Que se está dando en los extractos 1, 2 y 3, más o menos creo que llega hasta el 3, y es donde la persona tiene garantizado un mínimo vital de agua, y después de ese mínimo vital de agua sí debe de pagar un consumo. Así es. Por ejemplo, eso se va a tratar de aplicar en zonas como en la Comuna 21 en Potrero Grande, en la Comuna 15 en Mujica, que se sabe y se conoce pues de las necesidades precarias que tiene en ocasiones mucha de la población que habita en ese sector, y de la necesidad puntual que tiene, y que es difícil para ellos pues pagar un recibo que sea excesivamente caro. Pero eso también debe ir de la mano de la conciencia de la gente, que no es porque el mínimo me salga, porque no me cobren el mínimo, entonces yo debo dedicarme a derrochar el agua. O sea, porque tenemos que reafirmar es el compromiso por nuestras empresas. Pero hay algún sistema que permite que cuando usted llega al tope, ¿cuánto es el mínimo vital? En estos momentos el mínimo vital está en promedio 25 metros cúbicos de agua. ¿Por familia? Por familia. 25 metros cúbicos. Sí. Que eso es bastante. Es bastante. Sí. Es más, un hogar en estrato 5, por citar, de 5 personas y su mascota, podemos asegurar de que se surte con 60 metros cúbicos de agua. Entonces lo que estamos dando es un consumo de un mínimo vital, y luego de sobrepasar ese mínimo vital ya sí se le factura el consumo extra. Que tenga la familia. El resto. Eso responde un poco también a la necesidad que tenga la población que no pueda cancelar el servicio, porque lo que yo veo es que se quiere quitar la cultura de la ilegalidad, o sea, que la gente no diga es que tengo que hacer una conexión ilegal porque si no, no tengo agua. No, usted tiene garantizado un mínimo vital de agua, que puede ser que en ocasiones usted necesite más porque tenga otra actividad, pero lo más probable es que no se gaste más de eso. Entonces, por favor, sea cuidadoso y cuide el agua. Ese es el mensaje que se le quiere dar a la comunidad, y que respalde a las empresas municipales, porque es nuestro patrimonio. Nosotros vamos a necesitar agua toda la vida, entonces tenemos que concientizarnos de eso. Ustedes en Cali tenemos campañas de sensibilización. Bueno, ya tienen identificados, me imagino, las zonas donde más predomina la pérdida de agua o el no pago de la pérdida de agua. Lo difícil es que es en toda la ciudad. ¿Es regado? Es regado, es en toda la ciudad. No podemos decir es en este sector particular, sino que es en toda la ciudad. Tanto, y lo puedo asegurar, tanto en estrato 1 hasta estrato 6, tanto en residenciales como en industriales, se presenta el fraude de agua en toda la ciudad. Y yo creo que esto, honestamente, sí es falta de sentido de pertenencia, y sobre todo podemos remitirnos a un sistema de acueducto como el de México. ¿Qué sucede en México? En México tienen un sistema de reserva. El acueducto no son las 24 horas del día, sino que hay una reserva para cada casa. Entonces lo que hacen es llenar esos tanques de reserva, y con eso es su consumo diario. Es decir, ellos se surten en el acueducto a determinadas horas, tienen unos tanques de reserva, y con esos tanques de reserva se surten sus necesidades en el resto del día. Yo creo que aquí en Cali deberíamos adoptar no necesariamente esos tanques de reserva, sino una cultura de conciencia ciudadana, en donde nos propongamos aquí, si vamos a cepillarnos, hombre, cerremos el grifo mientras nos cepillamos. Si vamos a bañarnos, mientras nos enjabonamos, cerremos la llave. Todo eso hace parte de tomar conciencia y empezar a concientizarnos y a sensibilizarnos con lo propio, con nuestro ¿Tienen Cali, pregunto a los dos, algún estudio o alguna campaña que le permita tener datos de si ha cambiado la sensibilidad de los niños con respecto al agua? Me explico. Cuando yo era niño, uno dejaba el agua, la llave abierta, sí. Y me acuerdo mucho que uno jugaba con la manguera, sí. y nos echábamos agua entre los niños. ¿Sí? Sí, todo porque eso era, el agua era como que brotaba. Y eso estaba ahí.
y a nadie le preocupaba si se votaba todo un día o 2 días. Nadie tenía conciencia, ni el niño, ni el joven, ni el adulto, ni el viejo. Pero hoy día que ya se sabe que el agua sí es un recurso agotable, ¿ustedes tienen algún dato que les permita referenciar que ya estos grupos de niños están tomando conciencia de que el agua hay que cuidarla, o todavía no hay datos de eso? Y yo ahí, antes de que César nos entre a explicar el tema, quería hablar un poco de que esa falta de conciencia que nosotros teníamos del agua y de botarla es porque nosotros venimos de un pasado rural, en donde en el campo uno ve que la cascada pasa por el lado de la casa de uno, por la casa de los abuelos, entonces uno dice, no, esto lo vamos a tener para toda la vida, pero ya cuando llegamos a la ciudad y nos damos cuenta de que no la cobran, que no es como nosotros pensábamos, entonces claro, eso nos ha generado un cambio de paradigma. Totalmente. En este momento no hay datos exactos o una campaña exacta frente a, bueno, niños, no gasten agua o algo determinado como lo que me preguntabas ahora. Pero lo que sí hay son muchas campañas de sensibilización ciudadana. En estos momentos nosotros, o en Cali como tal, tiene una campaña que es ahorre ahora, porque después vendrán las consecuencias. Y es cierto, en estos momentos nosotros estamos propensos a que el agua se nos acabe, y no solamente que se agote, sino que está muy contaminada. Entonces la invitación no es solamente a que ahorremos agua, sino a que seamos conscientes y no contaminemos el medio ambiente y el acueducto, no arrojemos, por citar ejemplos, condones a los sanitarios, pañales, colchones en los caños, porque todo eso en realidad nos afecta al sistema, tanto de acueducto como de alcantarillado en la ciudad. Yo creo que eso que habla César también nos responde a que debemos de tener otra figura, una nueva figura en el tema del consumo del agua en la ciudad. Me parece muy interesante de lo que hablaba Oscar, y es que en Ciudad de México el agua se tiene hasta cierto tiempo y después de ahí para allá pues usted tiene que tener una reserva de agua en su casa. Entonces sí nos llama a una reflexión a nosotros a decir, ¿será que estamos desperdiciando demasiado el agua? Porque es que uno aquí, gracias a Dios, y también se da el caso en Guatemala, que el agua está hasta las 12 de la tarde y después se va y no vuelve más sino hasta el otro día, y se puede ir 2 o 3 días. Entonces nosotros hemos sido muy bendecidos con el tema del agua aquí, pero es claro que eso no hemos sabido aprovecharlo y que lo hemos convertido en una debilidad o en una dificultad porque hemos abusado del recurso, un recurso que es limitado. El ingeniero Oscar Pardo, el nuevo gerente en Cali, en estos días, en una citación que se le hizo al Consejo, él estaba hablando de que en Cali está pensando en hacer otros reservorios. Fue muy cuestionado el reservorio que Susana Correa hizo cuando fue gerente interventora, porque ella, aquí también en este canal, estuvo y aseguró en su momento que ese reservorio era la solución definitiva para Cali, porque iba a dar autonomía de suministro de agua por 12 horas cuando la turbidez del río Cauca estuviera obligada a cerrar los grifos. Pero lo que se está demostrando es que ese reservorio no dura ni 4 horas. Así es. Dura entre 2 y 3 horas y ya se acabó. Entonces la ciudad queda otra vez sin agua, mucha parte de la ciudad, el 70% de la ciudad. Y él estaba hablando de hacer 2 reservorios más. Pero por otro lado también hay algunos técnicos que están hablando de hacer tanques aéreos para por gravedad bajar, no sé si a las casas o a las escuelas. No sé usted qué nos puede informar de ese tema. Bueno, no, es muy cierto. El doctor Oscar Pardo, actual gerente de las empresas municipales, sí ha dado la iniciativa de construir 2 nuevos reservorios, propuesta la cual apoyo 100%, puesto que lo que hace esto es abastecernos suficientemente de agua en los momentos críticos o en el momento en que nos encontremos sin el servicio de acueducto. Es muy cierto que la ciudad colapsa cuando está sin agua. Las empresas municipales reciben miles de quejas, y esto se debe a que en este momento un solo reservorio no abastece toda la necesidad de la ciudad. Con 2 reservorios creería yo que estamos dándole la garantía a la ciudad de que vamos a tener con qué abastecerlos en los ¿Y esos momentos reservorios críticos. dónde estarían ubicados?
Pues eso es lo que en este momento se está proyectando. En este momento eso está proyectándose. Pues no tengo en este momento predefinido que dónde van a estar ubicados los reservorios, no, pero se está proyectando. Se debe estar haciendo el estudio técnico para definir en dónde deben ir ubicados de acuerdo pues a la necesidad de la ciudad. Y lo que yo creo que hace más complejo el tema es lo que hablábamos ahora y decíamos que la pérdida de agua, el robo de agua se da en toda la ciudad. Entonces no se puede concentrar el trabajo en una comuna o en un corregimiento de la ciudad donde se podría trabajar mejor, sino que se debe pensar en un plan macro para toda la ciudad con toda su diversidad de estrato socioeconómico para poder generar una solución en el largo plazo y en el corto plazo. Entonces es un trabajo arduo, es un trabajo difícil, considero yo técnicamente. Porque uno oyéndolo a usted, que se pierden 10 millones de metros cúbicos de agua, uno diría que con solo atacar ese fenómeno podríamos olvidarnos por un buen tiempo de la necesidad de traer agua de otras partes. Por supuesto. Solo con atacar el fenómeno de la ilegalidad, y no solamente la ilegalidad, sino de la necesidad, podemos asegurar de que en Cali va a recuperar gran parte de esas pérdidas. ¿Cómo podemos atacar la ilegalidad? Con acciones contundentes. ¿Y cómo podemos atacar las conexiones ilegales por la necesidad de las personas? Con campañas de sensibilización. En Cali en estos momentos tienen muchas campañas de sensibilización en donde lo principal es no perder el cliente. Nosotros lo que queremos es conservar a nuestro cliente porque queremos que siga con nosotros, queremos darle garantías. Entonces no estamos esperando a que ellos nos visiten, los estamos visitando, les estamos ofreciendo de que sus deudas las pueden refinanciar. En este momento yo le digo a usted, señor televidente, que puede acercarse a las empresas públicas municipales, puede solicitar financiar su deuda y conectarse de manera legal. Con esto ayuda a usted a la legalidad y a que nuestras empresas prosperen cada día más. Bueno, pero a ver, venga. Que no toda la carga de la censura sea al consumidor. Por supuesto, ¿no? Yo fui uno de los más críticos cuando el famoso Cercali, no sé, una de esas empresas, llegaban unas bandolas, porque había que decir que eran bandolas, ¿sí? De tipos en unos carros, y llegaban ni siquiera tocando y pidiendo permiso, sino vengo a llevarme el contador de su casa. Así es. Y la señora, la abuela, el señor jubilado, la persona allí en la casa, sorprendido, ¿cómo así? Sí, es que su contador nos lo llevamos porque va a revisión. Si está bien, se lo volvemos a traer. Y si no, tiene que poner otro y lo paga. Nunca devolvían los porque nosotros le hicimos seguimiento a eso. Nunca devolvían los famosos contadores, pero llegaban los nuevos y automáticamente la gente decía, la factura se nos aumentó. Y lo tenaz es que eso se lo cargaban a los clientes. Claro, pero entonces la pregunta, usted acaba de decir, es que no queremos que se vaya el cliente a nuestras manos. Claro que no. Sí, pero a ver, pero es que un cliente no se va si lo tratamos bien. Claro, pero si usted viene y me saca a mí, casi que me mete la mano en el bolsillo, se me lleva el contador. Y después me trae otro que viene a marcarme más. Si yo pagaba 100, ahora pago 150. Esto está induciendo a la gente a que haga algún tipo de maroma para evitar que usted le siga cobrando. Así es, y yo me atrevería a pensar de que eso cambió mucho. Eso ya no es así. En la actual administración es una administración transparente. La gerencia actual es una gerencia transparente. La Secretaría General es una secretaría transparente y yo puedo creer de que en tiempos anteriores se vio mucho un fenómeno de corrupción y parte de eso es que los contadores también tenían implicaciones en contratos y cosas así. Hoy en día puedo asegurar que no vemos eso. Hoy en día en Cali está siendo una empresa justa y equitativa. Esa fue definitivamente una práctica que perjudicó a Encali en el imaginario de la comunidad porque sintió que la empresa era su enemigo y no su amigo, y eso fue también lo que llevó a muchas conexiones ilegales en la ciudad. Pero definitivamente, como lo dice César, eso estaba ligado a la corrupción que existía. O sea, eso estaba ligado a las prácticas ilegales que se daban dentro de la empresa, porque la empresa, para nadie es un secreto que se la robaron.
Se robaron todo y toda acción que se realizaba dentro de la empresa era para buscar un beneficio personal de algún individuo X, pero no de la comunidad. Entonces es claro que esas prácticas, desde que el gobierno la devolvió y el gobierno dice y asume que esta nueva administración tiene que ser una administración que le dé definitivamente un cambio en Cali, que permita que este tipo de prácticas no se vuelvan a recuperar. Y como decía César, yo creo en la nueva administración de Cali, creo en la Secretaría General, creo en el direccionamiento que se le está dando, creo en el comité y en la junta que se creó para la buena administración de la empresa, y que eso se vea en beneficio de los caleños y de las caleñas, y que eso lleve a la gente a que tenga una confianza de nuevo en la empresa. Y otro tema es que yo creo que el consumo de mínimo vital de agua nos va a ayudar en algún punto a disminuir las fugas que estamos recibiendo de agua, porque si la gente ya no tiene que realizar una conexión ilegal, ahí se va a evitar perder muchísima agua, porque en esas conexiones ilegales, si usted las ve en la comunidad, usted ve como eso es un tubo que está pegado con una cinta y eso bota más agua de la que lleva a la casa. Entonces, si hay una garantía de un mínimo vital de agua, se espera que esa familia no tenga que recurrir a eso, a realizar esa pérdida masiva de agua. ¿Qué están haciendo ustedes, los jóvenes que están vinculados a los colectivos de generación, Piensa Verde y todo este tipo de alternativas ciudadanas, frente al tema del agua? ¿Tienen ustedes propuestas concretas? Sí, Generación, Duvalier y Andrés Ramírez realizaron hace aproximadamente un mes en el río Pance, y fue una semana pedagógica de aproximadamente una semana, donde se hizo un trabajo con la comunidad de explicarle la importancia del agua, y se le hacían como un tema didáctico, era como una salida de la familia al río y entender desde dónde nace, cuál es la problemática que tiene, por qué es tan importante. Y yo puedo decir que en general hay una preocupación de los jóvenes por el medio ambiente y por el agua como un recurso necesario para la vida humana. Yo creo que se está trabajando desde toda perspectiva. Hace unos 6 años uno no escuchaba a nadie que se preocupara por el agua en la ciudad, ni por el consumo, ni por lo que se daba, ni por nada. La gente simplemente vivía y esperaba que le llegara el agua a su casa, pero hoy la gente está preocupada por ese tema. La gente le interesa saber qué es lo que pasa con las empresas municipales. La gente quiere cuidar más el agua, la gente ya trata de no lavar tanto el carro con el agua de la llave, sino que espera que llueva. Entonces, sí hay una preocupación, diría yo, y un cambio de mentalidad en realidad a los temas del agua. Yo creería que sí. A su vez, Ana Carolina, en estos momentos las empresas municipales también están haciendo unas inversiones de control y seguimiento, ¿no? Esto se desarrolla con el fin de que pues las personas sientan de que nosotros valoramos al cliente, valoramos las personas, y por eso es que ahora estamos haciendo una sectorización hidráulica del sistema. Es decir, estamos haciendo un estudio de todo el acueducto, cómo están las personas, cuánto es el consumo diario de cada hogar. Estamos haciendo cambios de medidores para que esos medidores viejos, esos medidores antiguos y que ya no sirven, hombre, pues le hagamos un mantenimiento o los cambiemos por medidores nuevos. También estamos ¿Bajo no es lo mismo que hacía Cali? No, pero aquí hay una diferencia. Y es que aquí no lo estamos haciendo a cualquier medidor, a la loca, no. Estamos viendo medidores que de verdad llevan una antigüedad que nosotros consideramos válida para hacerle el cambio de medidor. Y no estamos cargándole eso al cliente de manera inmediata, sino a mediano o largo plazo. Mejor dicho, que se acomode al bolsillo de nuestro cliente. También estamos haciendo seguimiento y control a fraudes y clandestinos. Estamos haciendo búsqueda de fugas no visibles. Todo este tipo de acciones son contundentes para que la empresa crezca y a la vez nuestro cliente se sienta bien atendido. No, y otra cosa también es que hay un plan departamental de aguas, ¿no? Nosotros, por la ley 142 de 1994, que garantiza el agua como un recurso necesario para la vida humana, se genera un plan departamental de aguas. Según ese plan departamental de aguas, en este año se necesita 1.3 billones de agua, 1.3 billones de pesos, estamos hablando de recursos,
1.3 billones de pesos para que se pueda sanear y recuperar mucha del agua que se pierde y para que no suceda de lo que estábamos hablando, que por ejemplo tenemos en el departamento 3 municipios en el que el agua es inviable, o sea, no se puede consumir ese tipo de agua. O sea, sí se está realizando un trabajo, hay una proyección de lo que se va a necesitar en recursos para infraestructura, que son 648.381 millones de pesos. Entonces, digamos que sí se está pensando y se está planeando, porque ya para nadie es un secreto que si no cuidamos el agua nos vamos a quedar sin agua, y si nos quedamos sin agua ahí desfallecemos como humanidad, porque nosotros, mucha gente no sabe, pero nosotros el 70% del cuerpo es agua. Entonces, si nosotros no cuidamos el agua, vamos a tener una problemática muy, muy grave. Y para mí el problema no solo radica en ahorrar, ¿no?, sino en cuidar el medio ambiente y no contaminar el agua. Miren, el río Cauca en estos momentos, mediante la planta de Puerto Mayarino, que es una planta de potabilización, en estos momentos abastece el 80% de la ciudad. O sea, yo pregunto, ¿qué pasa si el 80% de la ciudad, qué pasa si ese río Cauca llega el momento en que el agua está tan contaminada que no podemos tratarla? Bueno, sobre ese tema, aquí también alguna vez tuvimos a una persona que nos decía que la solución futura de Cali era traer el agua desde la Salvajina, porque podía bajar, inclusive tomarla directamente desde la Salvajina nos garantizaba que había que gastar menos en tratamiento y que no íbamos a tener el riesgo de las variaciones por periodos de sequía y toda esa cosa. Pero uno ve que no, que aquí se habla es traerla de Felidia o traerla de otra parte de los Farallones y se descarta lo de Salvajina. ¿Usted qué sabe de eso? No, de Felidia y de los Farallones están solo un 20% de lo que nos abastecemos de ellos. El 80% es del río Cauca, por eso es nuestra fuente principal y por eso debemos cuidarla tanto. Y frente a tomar el agua de las Salvajinas, me parecería una propuesta maravillosa, porque el agua no viene tan contaminada, porque el tratamiento es menor, porque inclusive podemos decirlo, para la salud de las personas va a ser mejor. Claro, sería montar un poliducto como los que tienen para Ecopetrol. Básicamente. Más o menos así. Y yo creo que también el tema que estamos viviendo con el río Cauca, ahí traigo a colación lo que yo hablé en un principio en esta mesa de trabajo, y es el uso que le damos al agua en el riego, en los cultivos de caña, porque definitivamente que para producir 1 tonelada de azúcar se requieran 17 toneladas de agua, pues ahí nos está presentando una problemática, porque no el consumo del agua no es el adecuado. Y cuando se utiliza el riego del Cauca, pero la superficie subterránea se disminuye, ya tienen que empezar a usar otro tipo de agua, que yo siento que es ahí donde nosotros empezamos a quedarnos sin reservas en el tema del agua y que perjudica el desarrollo del agua en la ciudad. ¿Ustedes tienen algún contacto, algún trabajo con los ingenios azucareros, por ejemplo, para minimizar la contaminación del agua o el desperdicio de agua que ellos hacen? Nosotros tenemos total seguimiento y control sobre nuestros clientes. En este momento no te podría asegurar qué ingenios son nuestros clientes, qué otros ingenios no. Sin embargo, si yo por ejemplo aquí en Cali quisiera comprar el agua a otra entidad, ¿lo puedo hacer? Si una persona de Cali quiere comprar el agua, en estos momentos quien abastece el agua de Cali es las empresas municipales en Cali. O sea, que aquí hay monopolio total del suministro de agua. No es un monopolio, somos las empresas públicas y como tales somos públicas para todos. No, yo lo pregunto porque si usted quiere comprar energía a otro oferente, aquí la hay. Sí. Aquí hay empresas que a mí me han venido a ofrecer energía aquí. Pero pero hay que tener en cuenta que, por ejemplo, ETSA es una comercializadora de energía, no produce. Y lo más probable es que el consumo te salga mucho más caro. Así es. Si ellos vengan y te negocien y te digan otro precio, porque te lo van a cobrar el doble de lo que les sale a ellos, porque ellos comercializan.
Y lo que decía César en relación, si pensamos económicamente, de si en Cali es un monopolio, pues es un monopolio porque es la única empresa que distribuye y vende el agua en el país. Pero si lo vemos desde la perspectiva de que es una empresa y es la empresa de todos, es un patrimonio de todos los caleños, pues ahí podríamos entender que no se trata de una empresa lejana que está generando un recurso solamente para enriquecerse, sino que es un beneficio para toda la comunidad, que eso es lo que yo creo que es el salto que se debe de dar en Cali. Ahora, seguramente si otra empresa quiere producir agua en Cali, estoy casi seguro que tendrá que abastecerse del mismo agua en Cali, porque como yo dije en un principio, en Cali no solamente vende agua, sino que trata, produce, distribuye y vende, las 4 figuras. Entonces en estos momentos en Cali lo abarca todo. Cuando usted dice distribuye y vende, explíqueme. Vender a nuestros clientes, distribuir es llevarla hasta sus viviendas, llevarla hasta donde se cree la necesidad, hasta donde nos necesiten. Sí, y en Cali vende agua, además de Cali, se la vende a Jumbo, tiene en Jumbo, en Jamundí no estoy completamente seguro, pero en Jumbo sí, está también en Palmira. En Palmira, yo sé que en Jamundí en una parte vende agua y la otra parte la comercializa la energía ETSA. En Palmira no estoy segura de que les vendamos agua a Palmira, que las empresas le vendan a Palmira, no tengo conocimiento de eso. Creería que no, porque de todas maneras, por el tema de las fugas que se ha dado dentro de la ciudad, eso ha limitado también el potencial de crecer de la empresa, porque no tiene muchísima agua para poder comercializar fuera de la distribución interna que debe de hacer. Entonces, eso definitivamente limita el mercado. Bueno, otra pregunta que le quiero hacer, aunque yo sé que usted no es técnico ingeniero, pero bueno, sabe bastante de esto. Soy abogado. Uno piensa, ¿no? El sentido común le dice a uno, bueno, ¿y por qué los sistemas domiciliarios de sanitarios y de lavaderos inclusive no están diseñados para que el agua se desperdicie? O sea, por más que usted le meta un tarro, una botella a la taza del inodoro, que para que se gaste menos, de todas maneras esa agua que está ahí es potable. Esa agua que está en la taza del inodoro es potable. O sea que cuando usted la usa, usted botó agua potable, entre comillas. No ha pensado en Cali en un mecanismo donde las aguas lluvias en las casas, como se hace en algunas zonas del Pacífico, se puedan recoger y a través de ductos de acometidas llegaran directamente a las tazas de los sanitarios y llegaran inclusive a las piletas donde se lava ropa, por ejemplo? Bueno, el problema, doctor, sería ahí, y si no llueve en 3 meses, ¿qué hacemos? No, yo no estoy diciendo que sea algo que va a reemplazar totalmente, pero que cuando comience a llover, uno pudiera tener un mecanismo para aprovecharse de esa agua. En efecto, cuando usted nos menciona que en los sanitarios se vacía y se bota agua potable, yo le quiero pues contar a nuestros televidentes... Otra mejor, que no haya que esperar que llueva. El agua con la que hacemos los alimentos en el lavaplatos, ¿por qué no tener ese sifón? ¿Por qué en lugar de irse a la alcantarilla no se va al inodoro? Porque esa agua lavada que lavó la remolacha, que lavó la papa, que lavó alguna sustancia orgánica, pero que pudiera irse con un filtro al inodoro. Pues podría ser, lo que pasa es que eso reúne todos unos requisitos de salubridad y son requisitos mínimos que han sido mínimos que la CBC y el DACMA. Entonces todo eso pues no permite que todo ese tipo de campañas que serían maravillosas resulten en efecto. Y además también hay otro tema ahí, César, y me parece que también habría que pensar en la inversión en infraestructura que eso sería, porque imagínese usted, doctor, sería tener 2 tipos de sistemas de acueducto en una casa. Uno que distribuya el agua, que reutilice el agua que se pierde para que se use, por ejemplo, en el baño, para vaciar el baño, y otro para el consumo de agua potable. Y eso le obligaría a Cali también a tener otro sistema para medir el agua, y tendría que hacer otras plantas y tendrías que hacer otro proceso, que yo creo que es una inversión muy, muy grande económicamente. Yo les quiero contar algo, y es que el agua que ustedes, pues, cuando vaciamos el inodoro, en efecto ese agua no se pierde, eso se convierte en aguas residuales.
Esas aguas residuales pasan a una planta que es la PETAR, y la PETAR le hace otro tratamiento a ese agua que desemboca nuevamente del río Cauca y vuelve y cumple ese ciclo del agua para volver a ser tratada y llegar a nuestros hogares. De tal forma que no podemos decir que se esté desperdiciando, sino que lo que hacemos es un tratamiento cada vez más riguroso del agua, desde que llega, desde las zonas, desde las cuencas hídricas a la planta de tratamiento, y es otro tratamiento totalmente diferente el que se da a las aguas residuales y vuelven y desembocan al río. Claro, porque imagínese usted lo que nos está diciendo César, doctor, y es que un agua que viene del río Cauca no se trata igual que un agua que yo vacío desde mi casa. El agua que yo vacío desde mi casa simplemente va aquí a la PETAR, que queda en Petecuy, en la Comuna 6, y ahí se le da un tratamiento y se vuelve y se lleva otra vez al río. En cambio, la que viene del río Cauca, por la contaminación a la que hemos sometido al medio ambiente, tiene que pasar por un problema lento. Usted se acuerda de esas rejillas que tiene eso, que muchas veces esas rejillas, como tienen tanta basura, eso se contrae y ya después tienen que cerrarlo y todo. Entonces, definitivamente no es tampoco como que el agua de la casa se pierda. Yo creo que más bien sobre lo que tenemos que revisarnos es sobre cómo consumimos agua en nuestro hogar y no desperdiciar agua. Y por supuesto, disminuir en lo posible la cultura de la ilegalidad. Obviamente sabemos y conocemos y tenemos conocimiento de que hay padres de familia, de que hay jefes de hogar que no tienen recursos para pagar en ocasiones un recibo, pero por eso se está planteando una opción que es el mínimo vital de agua, para disminuir ese tipo de cosas. Bueno, pero ¿qué podemos hacer nosotros como ciudadanos? Porque es que esto es muy bueno uno criticar. Es que falta agua, es que está contaminada, es que no se han hecho las inversiones, pero siempre las decisiones quedan allá, afuera, en otros. Pero ¿qué podemos hacer nosotros? Ustedes como muchachos, como jóvenes, porque usted aquí, César, está invitado no solamente porque sea funcionario en Cali, sino porque es un joven profesional caleño que está apostando por temas de ciudad. Ustedes que son jóvenes, ¿qué pueden, en qué campañas se pueden comprometer? ¿Qué pueden liderar? Por ejemplo, a mí me angustia mucho que esperemos a que las campañas educativas las lideren las secretarías de educación, FECODE, el magisterio. Eso no lo van a hacer. Tienen 100.000 problemas, pero si ustedes, que son líderes, que tienen una cantidad de muchachos y muchachas alrededor suyo, pudieran hacer campañas para ir a las escuelas, para hacer algún tipo de actividad extracurricular con los jóvenes, con los niños, yo estoy seguro que si uno sensibiliza al niño y a la niña y le enseña, no con un mensaje de que cuide el agua, no la bote, sino enseñarle al niño y a la niña, mire, esto es lo que pasa con el agua, para esto sirve, para esto no se debe hacer, ese niño y esa niña se convierten en el factor de control social adentro del hogar. ¿Ustedes qué están haciendo? ¿Qué pueden hacer? En estos momentos, nosotros como líderes de la red TELAR, que es un semillero de la Unidad de Acción Vallecaucana, tenemos campañas ambientales, tenemos campañas cívicas de concientización. Lo que queremos hacer con esto es ir a las escuelas, llegar a los jóvenes y decirle, bueno, ustedes son los cimientos de nuestros hogares, ustedes son los cimientos de la familia, desde ustedes viene la educación y ustedes son el futuro de este país. Por lo tanto, lo que queremos hacer es inculcar una cultura de ahorro. Por eso, mediante campañas, nosotros vamos a empezar una serie de visitas por comunas y a los colegios de cada comuna. Y en esos colegios lo que vamos a llevar son actividades frente al cuidado, no solo del agua, sino del medio ambiente. Entonces, pues todo eso hace parte de lo que queremos como ciudadanos. Nosotros queremos que las personas se concienticen, que no solamente vean de que los jóvenes hoy en día están participando en conciertos, en cosas así, no, sino que lo que queremos es llegarle a cada uno de los jóvenes que queremos inculcar una cultura de educación ambiental y formar prácticamente ecoguías ambientales.
Ecoguías ambientales. Ya ahí hay una propuesta que comienza a ser digerible para la gente. Y en ese tema yo creo que también lo que nosotros tratamos de proponer desde los espacios donde participamos es una construcción de ciudad sostenible, donde los individuos aprendamos a respetar al medio ambiente, y por supuesto eso va de la mano de cambiar el paradigma de lo público, donde lo público está allá y nosotros estamos acá. No, nosotros decimos vamos a participar, y vamos a participar con nuestros principios, con nuestros valores, lo vamos a hacer de la forma correcta, y eso incluye por supuesto una transformación en el medio ambiente y una nueva forma de entender la ciudad y de entender para qué nos sirve el agua a todos. Pero bueno, eso suena a discurso, Carolina. Pero dígame el cómo. ¿Cómo lo estamos haciendo? Nosotros estamos tratando de conocer, por ejemplo, tenemos un estudio de trabajo y ahí estamos analizando la problemática de los 7 ríos de Cali. Y estamos mirando porque hace 3 años hicimos una limpieza en el río Meléndez. Íbamos brigadas de jóvenes a limpiar todo el tramo del río Meléndez y nos subíamos, empezábamos por aquí, por la Plaza de Toros, y subíamos y empezábamos a hacer limpieza, pero nos dimos cuenta de que ese era, digamos, no era la forma objetiva de hacerla, porque la gente seguía echando basura y no generábamos el impacto en el largo plazo que estábamos pensando. Entonces ahorita lo que estamos haciendo es estudiando y decir, bueno, ¿qué es lo que tenemos que hacer para ayudar a cambiar lo que usted nos plantea, la cultura del largo plazo? Y definitivamente tenemos claro que tenemos que empezar a trabajar es con los niños, porque muchas veces los niños son los educadores de los papás y le dicen al papá, mire papi, no bote agua, que esa agua la necesito yo. Entonces eso es lo que estamos tratando de hacer nosotros desde los espacios donde participamos. Precisamente, doctor, con el tema de que ahora le decía, ecoguías ambientales, nuestro objetivo es formar jóvenes que creen conciencia ciudadana y que los formemos en el cuidado del medio ambiente, en el cuidado del agua, y esos jóvenes sean los encargados de, en cada barrio, en cada comuna, decir, oiga, por favor, no bote la basura en la calle, no la tire a la cañería, no gastemos agua. Formar esos jóvenes desde los colegios para que crezcan con una mentalidad y una cultura diferente. Porque es que uno encuentra, yo no sé si en todos los colegios, pero en la mayoría de colegios, tanto públicos como privados, uno pasa por los baños de los colegios y las escuelas y eso está bote y bote y bote agua todo el tiempo. Ahí con solo esa actividad que ustedes emprendieran ya estaríamos haciendo algo. Así es, y por eso es que el seguimiento no es un proceso de una semana ni 15 días, es primero una fase de investigación que ya la tenemos adelantada y ahora vamos a empezar a ejecutarla con nuestros ecoguías ambientales. Bueno, amables televidentes, el tiempo se nos acabó. Recuerde que este programa tiene el único propósito de dejarlo a usted motivado a averiguar más, a informarse más, a pensar más en temas de interés colectivo. El agua es un tema importantísimo. No hemos querido traer hoy ingenieros de Incali a que nos hablen de la parte técnica, porque esa más o menos le informa a la gran empresa. Aquí hemos intentado hablar con estos 2 líderes jóvenes de lo que significa el problema del agua para nosotros, para usted y para mí, en nuestras casas, en nuestros comercios, en nuestra ciudad. Lamentablemente hay que concluir que aún ellos mismos, que son los líderes de estas camadas de jóvenes que van a ser los que se echen al hombro la ciudad de los próximos 20 y 30 años, que es la ciudad que ellos van a dirigir, todavía también están muy tímidos. Yo invitaría a Carolina y a César y a Duvalier y a todos los muchachos que están en estos colectivos a que hay que ser mucho más agresivos. Esto no pueden caer, lo digo con todo cariño, lo digo con todo respeto, no se pueden quedar en el molde clásico de hacer estudios, de escribir ponencias, de estar en foros, de ir a hacer un festival de fin de semana una vez cada 3 meses, porque sí, eso es bueno y eso da medios, pero eso no genera cultura. Hay que irse a meter a los barrios, hay que irse a meter a las escuelas, hay que ir a las calles, a los parques, pero de manera permanente, no de manera ocasional. Hay que tomar a los niños y a las niñas. Yo me imagino una ciudad llena de niños y niñas, ¿cómo llama usted? Vigías ambientales, vigías del agua, pero niños, no jóvenes,
porque los jóvenes ya llevan 10 o 15 años botando el agua, desperdiciándola. Hay que coger al niño de 5 años, al niño de 6 años, al niño de 7 años y venga, mijo, venga, niñita, y explicarle con plastilina para que esa niña y ese niño, como usted bien lo dijo, en la casa comience: papá, ¿por qué se demora tanto en el baño? Mire, esa agua chorre y chorre. Mamá, cierre cuando está pelando la papa. Fulanito, no, ¿por qué dejó la manguera abierta? Pero papá, ¿por qué ese carro lleva 3 horas lavándolo? Ese niño que comienza a pellizcar al papá y a la mamá se vuelve un sirirí, y es el mejor control que tenemos para cuidar el agua. Pero yo los invito a ustedes, que son muchachos y muchachas, a que hagan campañas de ese estilo. Dejen el síndrome de estar escribiendo la ponencia y presentársela a los políticos de turno. Vayan y hagan actividades con los niños y con las niñas. Ahí está el mejor control social y la mejor pedagogía que requiere nuestra comunidad. Buenos días.